Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ir resolviendo algunos ejercicios que tenemos de exámenes pasados que también enviaron al grupo. El primero que enviaron era este de acá. Voy a copiarlo aquí en la pizarra. Ya, ok. Analicemos el primer ejercicio, que es lo que dice. Los salarios de los obreros de una empresa son en promedio 500 bolivianos. Ahí tenemos un dato. Promedio de 500 bolivianos de salario. Con posterioridad se incorporan a la empresa un grupo de obreros igual al 25% de los que estaban anteriormente, es decir, que el tamaño de los empleados va a aumentar en un 25%, ¿no? ¿Ya? El nuevo grupo ingresa a la empresa con un salario medio igual al 60% de los antiguos. 2 meses más tarde de la empresa, perdón, 2 meses más tarde la empresa concede un aumento de salario de 30 bolivianos. Determine lo siguiente. Inciso A. El promedio de salarios del total de obreros y con el aumento del 30%. ¿Ok? Si el aumento hubiera sido del 20% de los salarios, ¿cuál habría sido la media de los salarios así ajustados? Ok, vamos por partes entonces. Perdón, voy a quitar esto de acá. Y lo voy a ir escribiendo yo aquí en la pizarra. Bien, entonces, como un primer dato tenemos de que en esta empresa, perdón, no tengo conectada la pizarra, ahora sí, tenemos una empresa, ¿no? Y esta empresa no, por si acaso este modelo de examen va a ser primero de estadística uno, ¿no? Después vamos a programar uno para estadística 2. Vamos a anotar acá, ¿no? Modelo MATS 202. ¿Ya? Entonces, el ejercicio uno nos plantea lo siguiente. En una empresa, llamémosla la empresa, no sé, la empresa X, si quieren, ¿no? Dice que los salarios de esta empresa, salario promedio, ¿de cuántos bolivianos era? 500 bolivianos, ¿no? Ahí tenemos un primer dato. Los salarios de los obreros de una empresa son en promedio 500 bolivianos. Dice que a ese salario, perdón, a esa población de los obreros, se tiene una nueva incorporación, se incorporan un grupo de obreros, grupo de obreros, igual al 25% de los que estaban anteriormente, ¿no? Es decir, que hay un 25% más de obreros, ¿no? Incorporan un nuevo grupo de obreros que representa el 25% del total anterior, ¿no? Total anterior. Ese es otro dato. Ahora, el nuevo grupo ingresa a la empresa con un salario medio, es decir, el promedio
salario promedio del grupo nuevo de obreros dice, el nuevo grupo ingresa a la empresa con un salario medio igual al 60% de los antiguos. Es decir, es un 60% del promedio salarial de los antiguos, ¿no? Ok, ahí tenemos otro dato. Dice, 2 meses más tarde, la empresa concede un aumento de 30 bolivianos, ¿no? 2 meses después, eh, tienen un aumento, se incrementa el salario. ¿Cuánto? 30 bolivianos, ¿no? 30 bolivianos. Ahí está. Determine para el inciso A el promedio de salarios del total de obreros, es decir, del grupo antiguo y del grupo nuevo. Promedio total, promedio de salarios, perdón, del total de los obreros, ¿no? Se refiere al grupo, llamémoslo, al grupo de obreros antiguos y el grupo de obreros nuevos que recientemente han contratado, ¿ya? Grupo promedio de salarios del total de los obreros. Esa es nuestra primera pregunta. Y dice, con aumento de 30%. Inciso B. Si el aumento hubiera sido del 20% de los salarios, ¿cuál hubiera sido, cuál habría sido la media de los salarios así ajustados, ¿no? Es decir, vamos a calcular el promedio de salarios con incremento, ya no del 30, sino del 20%. Si el aumento hubiera sido del 20% de los salarios, ¿ya? ¿Cuál habría sido la media de los salarios así ajustados? ¿No? Es decir, ¿cuánto es el promedio si yo le aumento un 20% de incremento salarial? ¿Ya? Entonces, tenemos nuestros datos de la empresa X. Vamos a diferenciar entonces, primero, las variables, ¿no? Una solución, entonces, voy a definir a la variable X, ¿no? Es decir, X1, X2, X3, como salarios, ¿no? De los obreros, llamémoslo antiguos, ¿ok? X es una variable que contiene la distribución de los salarios de los obreros antiguos, ¿no? Un primer obrero puede ganar, qué sé yo, 400 bolivianos, un segundo obrero va a ganar 450, un tercer obrero puede estar ganando 600 bolivianos, así, ¿no? A eso me refiero con X. X va a ser nuestra variable para representar los salarios de los obreros antiguos. Entonces, estos salarios, ¿qué dato conocemos
de los obreros antiguos, ¿no? Tenemos el promedio, es decir, X barra, perdón, X barra, ¿qué representa X barra? ¿Qué es X barra? La media, ¿no? Media de los salarios de los obreros antiguos, ¿ok? Entonces, ¿qué datos ya conocemos acá? Según el problema, el salario promedio inicial, es decir, de los obreros antiguos, ¿cuánto era? Es decir, X barra es igual a 500. ¿Ok? ¿Cómo se calcula X barra? Sumatoria de todos los salarios dividido entre ¿cuánto? Entre N, ¿no? Donde N vendría a ser la cantidad de ¿quién? ¿De salarios? Claro, un salario está ligado a un obrero, entonces sería la cantidad de los obreros antiguos. ¿Ya? Entonces tenemos lo que son los obreros antiguos. La cantidad de los obreros antiguos es N. Entonces, obviamente, esto va a ser la sumatoria de 1 a N de los X sub I, ¿no? Es decir, salario 1 más salario 2 más salario hasta el enésimo salario de nuestro obrero antiguo número N, ¿no? Recuerden que así se calcula, perdón, la media aritmética o lo que conocemos como promedio. Bien, tenemos entonces esta primera ecuación, lo voy a llamar ecuación 1. ¿Qué otro dato más tenemos? Dice, se incorpora un grupo de obreros, vamos a llamarlo los obreros antiguos, ¿no? Perdón, los obreros nuevos. Dice entonces, lo voy a marcar aquí con un asterisco, después de incorporar obreros nuevos. La nueva planilla de los obreros, ¿no? ¿Qué dice? Incorpora un grupo de obreros que representa el 25% del total anterior. Es decir, la voy a llamar N2, que es la cantidad de nuevos obreros. ¿Cuántos obreros nuevos tiene la empresa? ¿Cuánto era? El 25% de los obreros antiguos, ¿no? Y lo vamos a anotar por acá. Una segunda ecuación, entonces, es que la cantidad de obreros nuevos, pongámosle así, obreros N sub N, nuevos obreros, mejor, para que se entienda. Los nuevos obreros son el 25%, es decir, 0,25. ¿De qué valor? De total de obreros antiguos. ¿Cuántos obreros antiguos teníamos? N, ¿no?
Ahí. Lo vamos a llamar entonces a esto de acá N sub A, cantidad de obreros antiguos, N sub N, cantidad de obreros nuevos. Entonces aquí sería N sub N, N sub N, N sub N, N sub N. Ya, perdón, este es de los antiguos. Al final de cuentas son solamente nombres de variables, ¿no? Pueden usar las variables que ustedes prefieran. ¿Listo? Solamente deben tener cuidado al definirlas. Entonces, el segundo paso fue de que incorporaron un grupo nuevo de obreros que representaba el 25% del total anterior, ¿no? Es decir, que 0,25 de los obreros antiguos, ¿no? Cantidad de obreros antiguos. Salario promedio del nuevo grupo, ojo, solo está hablando del grupo nuevo, es decir, de los nuevos obreros. Vamos a hacer como hace rato, voy a decir que Y entonces viene a ser la distribución, ¿no? Los valores de los salarios de los nuevos obreros, obreros nuevos. Entonces podemos decir de que Y' es justamente, ¿no? El promedio de salarios de los obreros nuevos. ¿Qué otro dato más tenemos respecto a ese promedio? Vamos a acomodar un poco acá. Perdón, sería ahí. Ya. Una tercera ecuación me dice que el promedio de los salarios de los nuevos, ¿cuánto es? 60% del promedio de los salarios antiguos, es decir, 0,60 el valor de X barra, ¿no? Como yo conozco el valor de X barra, ¿cuánto sería? 0,60 por 500. A ver, calculadora, ¿cuánto sería eso? 300. 300 bolivianos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer valor que nos va a servir más adelante. Conocemos de que el promedio de los salarios de los nuevos obreros es de 300 bolivianos, ¿no? Y representa el 60% del promedio de los salarios antiguos, ¿no? Eso es este 0,6. Listo, tenemos una tercera ecuación ahí. 2 meses después, dice, se incrementa el salario en 30 bolivianos, ¿no? Ok. Voy a poner un asterisco por acá. Resulta ser de que hay un incremento general, ¿no? Para todos, de 30 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la distribución de los nuevos salarios? Suponiendo que Z tendría que ser la distribución de todos los salarios, tendría que ser los salarios de X con un incremento del 30% y los salarios de quién, de los obreros nuevos más, perdón, 30 bolivianos, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Supongamos que esta es mi planilla, ¿no? Esta es la planilla de sueldos. Aquí el obrero antiguo 1 tiene un sueldo de
X1. El obrero antiguo 2, habíamos dicho que tiene un sueldo de X2. Sucesivamente hasta el último obrero antiguo, lo llamamos N antiguo. Luego vendría la planilla de los sueldos de los nuevos, ¿no? Obrero nuevo desde el primero, su sueldo es Y1. Obrero nuevo, el segundo, su sueldo es Y2. Hasta el último, ¿no? Obrero nuevo, el último nuevo, ¿no? Tamaño de la cantidad de los obreros nuevos. YNN. Si este es su sueldo, ¿qué significa un incremento de 3 bolivianos? Que efectivamente esto va a ser así, ¿no? Más 30, más 30, más 30, porque es un incremento general, ¿ya? A todos los salarios se le está incrementando de a 30 bolivianos. Entonces, ya con estos datos, no voy a definir otra variable. Primero vamos a analizar qué nos piden acá. Y el inciso A nos pide un promedio de los salarios, ¿no? Promedio de salarios del total de los obreros. Y ahí vamos a hacer este cálculo de acá. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber el promedio, le voy a llamar, ¿qué variable estaba usando? Z, ¿no? Z van a ser los salarios, distribución de los salarios de los obreros. ¿Ya? Distribución de los salarios de los obreros. Es decir, los nuevos y los antiguos, ¿no? En general, de todos. Entonces, si yo quisiera hallar el promedio, ¿cómo tendría que hacerlo? A ver, ¿cómo tendría que realizar ese promedio? Aquí tenemos un nuevo sueldo, X1 más 30, primer sueldo más X2 más 30, sucesivamente hasta el XN de los antiguos, más la distribución de los salarios de los nuevos, ¿no? Y así, en pocas palabras, tendría que sumar todos los sueldos de los antiguos con el incremento de 30, ¿no? Recuerden que se les ha incrementado, más todos los sueldos de los nuevos con su incremento de 30 bolivianos, dividido entre el total, dividido entre N. Y obviamente N es la cantidad de obreros antiguos más la cantidad de obreros nuevos. ¿Ya? Entonces, este valor es el promedio de salarios de los obreros. ¿Listo? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Lo único que estamos haciendo ahorita es utilizar lo que es el estadístico de la media, ¿no? La media ustedes saben que siempre va a ser
sumatoria de los valores de X entre el tamaño o la cantidad de los valores de X, ¿no? Esa es la media. No sé, ¿hasta aquí tienen alguna duda tal vez? Bien. Bien, entonces vamos a ir reemplazando valores. Por ejemplo, este valor de acá, no lo conozco en realidad, pero este valor era 0,6, si no me equivoco, no, perdón, 0,25 de Na, ¿no? Entonces voy a ir reemplazando. Esto es entonces, aquí esto es hasta N de los antiguos y hasta aquí, perdón, y esta segunda sumatoria es hasta los cantidad de los nuevos, ¿no? N. Como si fuera, qué sé yo, aquí un 30 y aquí si es el 25% sería 10, ¿no? Perdón, si esto fuera 40, el 25% sería 10. Pero no conozco estos valores, en realidad NA no lo conozco, no sé cuántos obreros antiguos tenemos, solamente nos dan los promedios y nos han dado estos datos de acá, ¿no? Entonces, voy reemplazando con los valores y voy a ir deshaciéndome de algunas, ¿no? Este valor habíamos dicho de que es 0,25 Na. Entonces lo voy reemplazando. Sería Na más 0,25 Na, ¿no? Es decir, la cantidad de obreros nuevos representa el 25% de los obreros antiguos. Aquí arriba, la sumatoria de todos los salarios de los obreros antiguos, más, acá puedo cambiarlo, ¿no? N sub N sé que es hasta 0,25 de Na. Es una sumatoria, este es el último índice, y desde el 1 hasta este valor, ¿no? Se supone que es un valor entero, ¿no? Vamos a asumir que sí es un valor entero. Y sub i más 30. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar propiedades de sumatoria. Por ejemplo, si yo tenía esta sumatoria de acá, ¿qué hacía la sumatoria? Puedo repartirlo, ¿no? Por así decirlo, es distributivo, ¿no? No sé si se acuerdan de las propiedades de la sumatoria. En este caso yo puedo distribuirlo de la siguiente manera. Sumatoria de X sub I Na desde el 1 hasta Na más la sumatoria del número 30 N sub A veces. Lo mismo acá. Sumatoria de los salarios Y sub I de 1 hasta 0,25 Na más la sumatoria de 30 hasta el mismo valor, ¿no? 0,25 Na. Ahora sí, sumar n veces un número constante, ¿a qué era igual?
Si yo hago una suma repetida n veces es N por A. exacto, ¿no? N por A. Eso vamos a usar ahorita. Estos dos los puedo sumar, son términos semejantes. Me va a quedar 1,25 por NA. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener el promedio es promedio de los salarios de todos los obreros. Voy a copiarlo para no volver a dibujar todo. Estamos haciendo por pasos, recuerden. Entonces aquí esta sumatoria desaparece y sería N sub A por 30. Este valor no lo conozco. Esto de aquí sería N sub A por 30. Perdón, ¿cuánto era el índice acá? El índice superior, 0,25, ¿no? El mismo índice superior. Antes que cometa un error, ahí. 0,25 por NA, ¿no? Y NA por 30. Ahí está. Bien. De momento vamos bien. Pero yo necesito estos valores. Necesito la sumatoria de los sueldos de los antiguos y la sumatoria de sueldos de los nuevos. Y esos valores los puedo obtener justamente de las medias. La media de los sueldos, ¿no? Entonces, vamos a agregar una nueva hoja. Voy a copiar la ecuación hasta donde se quedó. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar los promedios de sueldos, ¿no? De ahí voy a sacar algo. X barra, ¿cuánto era? 500, ¿no? Y barra, ¿cuánto era? 300. O el 60% de X barra. Ahora, ¿cómo calculamos X barra? Les había dicho que era la sumatoria de X sub I entre NA. ¿Ya? Es igual a 500. ¿Cuántos salarios hay? La cantidad de obreros antiguos, ¿no? Lo mismo acá, yo les había dicho de que esto es la sumatoria de, y me estoy olvidando la I desde el 1, pero también desde 1 de Y sub I, de los salarios nuevos, en teoría, se calcula así, ¿no? Todos los salarios de los obreros nuevos dividido entre la cantidad de obreros nuevos, ¿no? Obviamente aquí es lo mismo, n de los nuevos, tamaño de la cantidad, perdón, la cantidad de obreros nuevos, ¿ya? Pero esto es, si recuerdan, n sub n representa, ¿cuánto representaba n sub n? El 25% de los nuevos, ¿no? Perdón, de los antiguos. 0,25 de los antiguos, aquí lo mismo, 0,25 de los antiguos. Entonces de aquí yo puedo despejar la sumatoria de los Y sub I desde 1
hasta el 25% de la cantidad de obreros antiguos. Y eso sería 300 por 0.25 Na. Aquí ya tengo la primera ecuación. Y aquí voy a obtener de forma similar la segunda, ¿no? Si despejamos la sumatoria de los x sub i de 1 a n sub a, n sub a pasa a multiplicar, ¿no? Sería 500 por n sub a. Y ahí tengo el segundo valor para multiplicar. Entonces, reemplazando, voy a escribir así, 1 y 2. ¿Qué nos va a quedar? Lo voy a copiar y para que se entienda mejor, este valor de acá lo voy a repintar de otro color, mejor este. Este va a ser naranja. Lo que está en naranja, ¿de dónde lo saco? De acá, ¿no? Ya hemos analizado la media y de la media he obtenido que esa sumatoria es 500 veces n sub a. Y esta sumatoria, que está en verde, analizando también la media de los salarios de los obreros nuevos, es justamente esta ecuación 2, ¿no? Romano 2. Esto ya lo puedo borrar, ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale este de acá? 500 veces Na. Y este valor de acá, ¿cuánto vale? Podríamos hacer este producto primero si quieren, o directamente 300 por 0,25 Na, ¿no? Ahora sí, ¿qué puedo hacer ahí? Obviamente hay operaciones algebraicas que deben realizar. Por ejemplo, tenemos un mismo valor numérico, perdón, un mismo valor literal, ¿no? Na, Na, Na y Na, ¿no? Podríamos factorizarlo si quieren verlo. ¿Y qué nos va a quedar? 500 más 30 más 300 por 0,25, ¿cuánto da? Como dividir entre 4, ¿no? Sería 75. 75, ¿no? Exactamente. Aquí sería 7,5, si no me equivoco. ¿Sí? 7,5. 0,25 por 30. Sí, ¿no? Es dividir entre 10 este valor. Luego abajo tenemos 1,25 de la cantidad de obreros antiguos, ¿no? ¿Y qué podemos observar acá? Simplifico. ¿Cuánto queda arriba? 500, 605, 612,5. Corríjame si estoy mal. Sí, ¿no? A ver. 500 más 30 más 75 más 7,5.
612,5 dividido entre 1.25. ¿Cuánto nos da eso? Voy a dividir. 1.25 debería ser 490. 490, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? El promedio de salarios de todos los obreros, ¿no? Del total de obreros, con los nuevos y los antiguos, ¿no? A eso me refiero, total de obreros. Obreros, sí, estoy bien. Es 490 bolivianos, ¿no? Y ahí sería la primera parte del inciso A. Ahora, el inciso A también me dice, calcúlelo, pero con un aumento del 30%. Pongámosle que es el inciso A, parte 2. El salario, ¿no? ¿Cuál sería ese promedio? Sencillo. Pongámosle que es el promedio de Z con un 30% de incremento. Sería Z, incremento es una suma, y eso sería el incremento del 30%. Ahora, ¿por qué esto se puede hacer así? Recuerden que cuando hablamos de la media, ¿no? La media de una variable, por ejemplo, si esto fuera así, la media de AX más B va a ser A veces la media de X más B, ¿no? Y en este caso, como hablamos de partes porcentuales, aquí sería X más la base de los salarios más el 30%, ¿no? Del mismo salario. Que al final va a ser M 1,3X 1.3 M de X, ¿no? O lo mismo de acá, 1.3 veces la media de los salarios. ¿Cuánto nos da eso? Perdón, esto sí va. 490 por 1.3. 637. 637 bolivianos, ¿no? Ese es el incremento. Ahora, el inciso B me pide el promedio de los salarios, pero con un incremento del 20%, igual que el anterior. El inciso B vendría a ser un promedio con incremento, ya no del 30, sino del 20%, ¿no? ¿Y cuánto sería eso? Puedo llamar Z20, es el promedio más el 20%, 1.2, 490 por 1.2, 588, ¿no? Y ahí está, resuelta la primera parte de este modelo de examen. Bien, ¿tienen alguna consulta tal vez?
promedio salarial con un incremento del 30% y promedio salarial con un incremento del 20%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Pasaremos al segundo ejercicio, que está un poco más sencillo. Dice lo siguiente: se tiene una distribución simétrica de 5 intervalos de clase. Ya vamos a notar acá. Hay una distribución simétrica. ¿Qué significa que una distribución sea simétrica? A ver, ¿cómo vamos de teoría? La media, la mediana y la moda es la misma, ¿no? Ese es un dato, ¿no? Hay mucha más teoría igual que podríamos usar en este caso. Se tiene una distribución simétrica de 5 intervalos de clase con un ancho de clase común, distribución simétrica, 5 intervalos de clase, son datos que nos da el ejercicio, ancho de clase común, donde dice el límite inferior del segundo intervalo, límite inferior, segundo intervalo, es 36. La moda, ya la moda, es 7 medias partes del ancho de clase. Ya, vamos a ver ese dato, es interesante. La moda es los 7 medias partes del ancho de clase, ¿no? Encuentre la media más la mediana. Ya, ok. Encuentre la media más la mediana. Es decir, la suma de las dos, ¿no? Ok. Bien, vamos tratando de armar, ¿no?, esta distribución. Distribución de frecuencias por intervalos de clase. Tiene que ser porque nos dan esos datos. Llamémoslo entonces tabla de distribución de la variable X, si quieren, ¿no? O tabla de distribución de la variable Y, como ustedes quieran llamarlo. La cuestión que en esta tabla dice que va a tener ¿cuántos intervalos? Va a haber 1, 2, 3, 4 y 5. Se supone que dentro de estos intervalos, ¿qué componentes vamos a ir escribiendo? A ver, ¿cuáles son los nombres de la columna de una tabla de distribución de frecuencias agrupadas por intervalos de clase? No, bueno, en realidad no creo que necesite tanto, pero tenemos los límites, ¿no? Y' y menos 1. El segundo límite es y' sub i. A este se le conoce como límite inferior y a este se le conoce como límite inferior. Perdón, superior.
la marca de clase y por lo general nos dan o F sub I, perdón, o H sub I, ¿no? En este caso creo que no es necesario, solamente analizar el problema y con un poco de teoría vamos a ir resolviendo, ¿ya? Pues, generalmente esto tiene una tabla, ¿no? Faltarían las acumuladas hacia arriba, hacia abajo, que creo que ustedes solo ven hacia abajo, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra tabla. Tenemos 5 intervalos de clase, tenemos un ancho de clase común. Y acá, este dato de aquí me sirve bastante. El límite inferior del segundo intervalo, es decir, este valor de acá, es 36. Entonces anotamos acá 36. ¿Ya? Eh, Te lo voy a cambiar de color. Sí, 36. Dice que el ancho de clase es común, es decir, que todos los intervalos tienen un mismo ancho de clase. Por lo cual, yo podría decir que acá este valor va a ser 36 más el ancho de clase. Creo que utilizamos la variable C para ancho de clase, ¿no? Igual, no hay problema. Pueden usar la variable de su gusto de ustedes. 36 más el ancho de clase. Aquí, este mismo valor viene a ser el límite superior del primer intervalo, ¿no? Y acá, obviamente, vendría a ser 36 menos el ancho de clase. No sé si me estoy dejando entender. Se supone que cuando tenemos un ancho de clase constante, en este caso lo del llamado C, el límite inferior, en este caso 36, el límite superior es con ese ancho sumado más ese ancho de clase. Y así vamos formando nuestra tabla. El límite superior de la anterior clase o intervalo de clase vendría a ser el límite inferior, ¿no? Acá, por ejemplo, le volvería a sumar el ancho de clase. ¿Y cuánto debería quedarme? 36 más C sería 2 veces C, ¿no? Acá 36 más 2 veces C, 36 más otro ancho de clase sería más 3C. Y acá por último más 4C, ¿no? 36 más 4 veces el ancho de clase. Ahí está mis límites, ¿no? De lo que es esta tabla de distribuciones. Ahora, la marca de clase, ¿cómo se calcula Y sub I? Y sub I es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Entonces acá, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener 36 más 36 sería 72 menos C entre 2, ¿no? Aquí. Acá sería 72 más C entre 2 y sería 72 más 3C entre 2 y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a ver qué nos da como segundo dato. Esto de acá es esto de aquí. Otro dato, dice, la moda es
7 medios del ancho de clase. Entonces, moda igual a 7 medios del ancho de clase. En este caso, yo le he llamado C, ¿no? Ahí tengo una primera ecuación. Dice, encuentre la media más la mediana y no me da más datos. Ok. Otro dato importante que no vamos a obviar es que nuestra distribución es simétrica. Se lo voy a explicar de forma breve que es una distribución simétrica. En una distribución simétrica es simétrica justamente porque, voy a hacer un ejemplo rápido. Este valor de acá, supongamos que es la media. A su vez también va a ser la moda y, perdón, la mediana, la moda y el promedio o la media aritmética. Media aritmética, mediana y moda en una distribución simétrica coinciden en un mismo punto. ¿Y qué significa? Que si yo tengo una distribución, voy a tratar de dibujarla lo más simétrica posible. Si yo tengo esta distribución de frecuencias, ¿no? Se supone que aquí está el 50% de toda la distribución y que acá está el otro 50%, ¿no? Y además, no vuelve a salir igual, ¿ya? En este caso, al tratarse de una distribución por intervalos de clase, podríamos tener algo así. Y para que esto sea simétrico, esto debe replicarse también al otro lado, ¿no? Como si fuera su reflejo, ¿no? Ese es el término correcto. Ahí se dan cuenta de que esta distribución es simétrica de forma visual. Ahora, justamente cuando en la distribución por intervalos de clase, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Cuando la cantidad de intervalos de clases es impar, ¿ya? Cuando la cantidad de intervalos de clases es impar, la marca de clase, esto es teórico, netamente teórico, la marca de clase central coincide con la mediana. ¿Esto qué quiere decir? Como justamente nosotros podemos tener algo así, recuerden que los intervalos de clase los podemos dibujar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, disculpen que esté un poco chueco, pero la idea es... Esta distribución sí es simétrica, ¿no? Pueden ver ustedes. Pero yo tengo un intervalo de clase, dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos y cinco intervalos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que voy a tener que partir este intervalo en dos partes para poder identificar el 50% mayor que, eso significa la mediana, y el otro 50% menor que este punto que es la mediana, ¿no? Y si ustedes observan, se darán cuenta de que aquí está, pongámosle 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este valor de aquí va a ser la mitad entre estas dos.
Y ese valor coincide justamente con la media, la mediana y la moda. Media, mediana y moda. ¿Ya? Entonces, como yo sé que la cantidad de intervalos es impar, directamente yo sé que la marca de clase central, es decir, este valor de aquí, es la moda. ¿Ok? Eso me dice, coincide con la mediana, moda, o le vamos a llamar media aritmética, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí esta marca de clase es la moda. Y hace un momento expliqué cómo calcular y sub i. En este caso sería y sub 3, que es el intervalo inferior, que sería y'2 más y'3 entre 2, ¿no? Y'2, que es 36 más c, más y'3, 36 más 2c, dividido entre 2, ¿no? Si hacemos un poco de operaciones, esto va a ser 72 más 3 veces c, dividido entre 2. Y esta es la marca de clase central, ¿ya? Eso es y sub 3. Que por teoría, como la distribución es simétrica, puedo decir como la distribución es simétrica, y sub 3 es igual a la moda, mediana o a la media aritmética. Los tres valores son el mismo en distribuciones simétricas únicamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto es igual a la moda, ¿no? La moda es 72 más 3 veces c dividido entre 2. Y aquí esta primera ecuación me dice que la moda es 7 medios de c. Igualamos ambas partes. ¿Y qué nos va a quedar? 72 más 3 veces c más 7 veces c. 72 más 3c igual a 7 veces c. ¿Sí? De este lado pasamos a restar. Este 3 pasa a restar. Nos va a quedar 4 veces c. ¿Y que c es igual a cuánto? 72 entre 4. ¿Cuánto da eso? No es 13, tampoco es 23. ¿Cuánto da? 72 dividido entre 18. 18. Ok. Entonces, una vez que tengo C, ya puedo reemplazarlo. Conozco que la moda es 7 medios de 18. Por lo cual, esto sería 9, 1, sí. Y 7 por 9 es 63, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es a la pregunta, encuentre la media más la mediana, que la media más la mediana vendría a ser 63 más 63. ¿Cuánto?
126, ¿no? Encuentren la media más la mediana. Media es 63, la mediana es 63, la moda también es 63. ¿Listo? Esa es entonces la respuesta a este segundo ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Bien, pasemos al tercer ejercicio entonces, antes que nos quedemos sin tiempo, ¿ya? En una distribución de frecuencias, dice, se multiplican los valores de la variable por 4 y se obtiene una media aritmética de 64. Si se suman 10 a los valores de la variable, se obtiene una media cuadrática de 27. Hallar el coeficiente de variación de la distribución. Coeficiente de variación, si no me equivoco, es la desviación estándar entre la media. Vamos a ver después eso. Pero bueno, tenemos una distribución de frecuencias. Los valores de la variable se multiplican por 4 y se obtiene una media aritmética de 64, ¿no? Entonces, X va a ser una distribución de frecuencia, ¿no? Va a ser una variable. ¿Ya? Entonces me dice que la media de multiplicar 4 veces X, la media aritmética es 64. Primer dato. Segundo, si se suma 10 a los valores de la variable, se obtiene una media cuadrática de 27. Voy a sacar mi formulario, perdón. Ok, media aritmética y media cuadrática, dice, ¿no? ¿Cuál es la media cuadrática? Ah, ya. Media cuadrática de X más 10 igual a... ¿Cuánto decía el problema? Si se suma 10 a los valores de la variable, se obtiene una media cuadrática de 27. Ya. Dice, hallar el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Cuánto es el coeficiente de variación? Coeficiente de variación. Es S sobre X bar. Ok. S y X bar. Bien. Acá para hallar yo la media, directamente yo sé que la media de 4X es 4 veces la media de X. Esto es igual a 64. Entonces tendría que la media de X, ¿cuánto es? Esto lo paso a dividir, sería 16, ¿no? Aquí ya tendría lo que es el valor de la media de X. Ahora, de esto de acá es la cosa. Nosotros sabemos
que la media cuadrática es, perdón, media cuadrática de la variable vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria. Tendría que ser así, x1 más 10 elevado al cuadrado, n y desde 1. Todo esto dentro de una raíz cuadrada. Yo sé que todo eso es 27. ¿Ok? Bien. Me pide hallar S, porque esta en realidad es la respuesta. Necesito hallar S, este valor ya lo tengo. Y S es la raíz cuadrada de S cuadrado. Y para el cálculo de la forma abreviada de S cuadrado, tenemos varios valores. A ver, creo que este es el más sencillo. Sumatoria de x sub i al cuadrado dividido entre n menos x barra al cuadrado. Eso sería. ¿Ya? X cuadrado, n y eso de ahí. Entonces, ya conozco x barra, es solamente elevar al cuadrado. Me haría falta esta sumatoria. No le puse los índices. Ahí. Ok, pero puedo sacar de aquí, ¿no? La sumatoria de los cuadrados. Bien, algo tiene que salir de acá. Ok, vamos a copiar entonces esta parte de acá. Ya sabemos de dónde ha salido. Y vamos a ir resolviéndolo, ¿no? Vamos a decir que estamos despejando, ¿no? Despejando. Puedo elevar esto al cuadrado sin ningún problema. Se va a ir la raíz, ¿no? Y me va a quedar que no voy a estar escribiendo los índices de la sumatoria, pero que se entienda que es de 1 a n, ¿no? En todos los casos. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar sumatoria xy más 10, ¿ya? Dividido todo entre n. Esto está elevado al cuadrado, no me olvido de eso. Y 27 al cuadrado. ¿Cuánto es 27 al cuadrado? 729. 729. Ya, ok. Vamos bien. Voy a despejar n, lo voy a mandar a este lado. Creo que eso se entiende fácilmente. Solamente pasaría a multiplicar. Entonces, esta sumatoria, aplicando binomio cuadrado, ¿cuánto quedaría? Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo sería 20xy más 10, ¿no? Perdón, 10 al cuadrado es 100, ¿no? El segundo al cuadrado. Igual a 729n.
Entonces acá tengo que separarlo, puedo separarlo, sumatoria de x y cuadrado, ya tengo lo que estaba buscando, más 20 veces sumatoria de x y, estoy haciendo algunos pasos directamente. La sumatoria de 1 a n de 100 vendría a ser 100 veces n, o n veces 100, y todo esto es igual a 729n. Vamos despejando, me va a quedar x sub y cuadrado más 20 veces sumatoria de x sub y normal. Este 100 lo voy a pasar a restar, ¿no? Pasándolo a restar sería 629n. Ahora, este valor yo lo puedo sacar de x barra, ¿no? Voy a hacer un cálculo paralelo acá. Yo sé que x barra, o la media de x, si quieren verlo, es sumatoria de x y entre n. ¿Cuánto nos dio? 16, ¿no? Entonces, si despejo la sumatoria de x y, ¿cuánto sería? 16 veces n, ¿no? Si quieren verlo mejor así. Yo sé que esto de acá es la media. ¿Listo? Y la media es 16, ¿no? Entonces despejo este valor de acá. Y ahora sí puedo reemplazarlo, ¿no? Tendríamos sumatoria x y cuadrada más 20 por la sumatoria de x y, que es 16n, igual a 629n. Entonces aquí x sub y cuadrado, 20 por 16, ¿cuánto es? 200 más 120, 320. Aquí sería Sí, 309 queda, ¿no? Corríjame si estoy mal. 629 sí. menos 309. Ok. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo el valor de la sumatoria cuadrada. Volviendo entonces, yo necesito este valor de acá, ¿no? Necesito esto de acá. Lo voy a reemplazar. Vamos a decir, reemplazando. Eso es S. Vamos a ir reemplazando valores. La raíz se va a mantener. Esta sumatoria cuadrada, ¿cuánto me dio? 309, ¿no? 309n. A su vez está dividido entre n. Se va a simplificar. Menos. ¿Cuánto es la media? 16. Pero está elevado al cuadrado, ¿no? 16 al cuadrado. Entonces acá esto va a ser 309 menos 256, creo que es esto. 16 por 16, ¿alguien me confirma? Sí. Sí, 309 menos 256 es 53. Entonces, raíz de 53. Entonces, la respuesta que me pide hallar el coeficiente de variación, que es S sobre X barra, sería raíz de 53 dividido entre 16, ¿no?
Si les dejo usar calculadora, obviamente lo calculan y sí, con todo eso. Raíz de 53. Vamos a sacarle la raíz cuadrada. 7,28 dividido entre 16. 0,4550. ¿Ya? Ese es el coeficiente de variación. Bien. ¿Alguna consulta tal vez de este ejercicio? Bien. Y nuestro último ejercicio de este examen es el siguiente. Dice tres números enteros, A, B y C. ¿Ya? A, B, C son números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números Z, ¿no? Tres números enteros, A, B y C, tienen una media aritmética de 14. La media aritmética de A, B y C, es decir, A más B más C dividido, ¿cuántos números son? Tres números, es igual a 14. Y esa es la media de A, B, C. Y una media geométrica de raíz cúbica de 1680, ¿no? Esta es la media aritmética. Ahora la media geométrica, ¿cómo se calcula la media geométrica? Vamos a ver en el formulario. Se los voy a enviar enseguida también para que lo tengan ustedes. Y dice que la media geométrica es m sub g, se le llama la raíz cúbica, en este caso, de a por b por c. ¿Ya? Y eso es la raíz cúbica de 1680. ¿Ya? ¿Qué otro dato más nos da? Se sabe que el producto A por C es igual a 105. Encuentre el menor de dichos números, ¿no? Encontrar el menor. Bien, entonces nosotros tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos A más B más C, que es 14 por 3, ¿cuánto es? 42, ¿no? Primera ecuación. La segunda ecuación, si ustedes revisan, puedo simplificar esto y va a ser 1680. Y la tercera, que A por C es 105. Entonces, de estos dos, yo sé que B va a ser 1680 dividido entre AC. 1680, ¿cuánto vale AC? 105. ¿Cuánto da esa división? 1680 dividido entre 105, 16.
Entonces, ya conozco eh, B. B sé que es 16. Voy a reemplazarlo acá. A más C sería 42 menos B. Y a su vez 42 menos 16. ¿Cuánto es 42 menos 16? 26, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Tengo esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir de que A es 105 dividido entre C. 105 dividido entre C. Reemplazo A y voy a tener 105 entre C más C igual a 26. Multiplico todo por C. ¿Cuánto nos va a quedar? 105 más C cuadrado igual a 26 veces C. Y nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? Más 105 igual a 0. A ver. ¿Cuánto sería? 21 y 5, ¿no? Aquí sería así. C, C más por menos, menos, menos por más, menos. 21 y 5. Aquí entonces C vale 21 o C vale 5, ¿no? Si lo reemplazan en el otro valor, van a ver que si B vale 21, A va a terminar valiendo 5, ¿no? Así que, entonces, de los tres números, ¿cuál es el menor? Esto igual puede ser A o puede ser A, ¿no? ¿Cuál de los tres es el número menor? El número menor sería, ¿cuál de los tres? 16, el 5 o el 21. Obviamente el 5, ¿no? El 5. Son 5, 16 y 21, ¿no? Podemos probarlo igual. 5, 16, 21. 21, 21, 42, sí. 5, 16 y 21. El producto tendría que ser ¿cuánto? 1680, ¿no? 5 por 16 por 21. Probemos por si acaso. Exactamente 1680 y 5 por 21 es 105. Efectivamente, el menor de esos tres números es 5, ¿no? No hay ninguna duda. Bien. Bueno, entonces con esto hemos concluido lo que es este modelo de examen. Ni bien terminemos la clase, voy a subir el video a YouTube y les voy a pasar los apuntes en PDF. ¿Alguna duda o consulta antes de terminar la clase? Ok. El modelo que pasaron de estadística 2 lo voy a revisar y una vez sepa bien eh, qué métodos usar, porque, bueno, no recuerdo bien estadística 2 de momento, pero igual podemos resolverlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces este ha sido el modelo de estadística 1.
el primer parcial y sí, se los voy a enviar al PDF, no se preocupen. Entonces, con esto terminamos esta clase, espero que les haya servido. Que tengan bonita tarde, hasta luego.